Ella era una novia por encargo que llegó un miércoles y fue abandonada en el andén antes de que terminara la primera hora. La diligencia desde el ferrocarril llegó a las 2:30. Ella fue la última en bajar. Una sola maleta, un vestido que había sido planchado antes del viaje y no lo había sobrevivido, las manos sueltas a los costados y la barbilla en alto, como una mujer que ha decidido de antemano no venirse abajo. Albert Pugh la esperaba al fondo del andén con un papel doblado y el aspecto de un hombre que había estado ensayando malas noticias tanto tiempo que el ensayo las había empeorado. Había presentado el contrato 8 meses antes ante la agencia. Había pasado el tiempo desde entonces cambiando de opinión y no había escrito ninguna carta porque una carta habría requerido un valor que no tenía sin testigos presentes. Ella había pasado 3 años en el orfanato donde se había criado y se quedó, aceptando arreglos de costura, ahorrando lo que podía, esperando. Cuando llegó la solicitud, la leyó 2 veces, firmó y gastó la última moneda que tenía en el boleto. Albert dijo que no podía seguir adelante. En voz lo suficientemente alta para que se oyera, que era toda la crueldad, porque el andén no estaba vacío, y para la cena media ciudad lo sabría, y para la mañana siguiente, el resto. Ella se quedó quieta y lo dejó terminar, con las manos a los costados, su rostro haciendo lo que necesitaba hacer. Él agitó los papeles de la agencia una vez, no era una escritura. Todos en ese andén sabían que una mujer no era un terreno y no podía ser reclamada como tal. Pero él lo sostenía como un hombre que quería el peso del papel de su lado. Y luego los guardó en el abrigo y se alejó sin mirar atrás. El andén se vació a su alrededor. Ella permaneció, su maleta a sus pies. El pueblo se extendía frente a ella y no había una respuesta clara sobre qué vendría después. Al otro lado de la calle, un hombre salió de la ferretería con una bolsa de papel con accesorios y se detuvo en el escalón de la acera. 32 años, hombros anchos, manos de carpintero, aserrín en la manga de la mañana. Parecía un hombre que había cargado demasiado durante demasiado tiempo, tanto tiempo que había dejado de notar el peso. Se quedó en el escalón y leyó el andén, la maleta, la espalda recta, el espacio vacío donde un hombre acababa de estar. Y luego cruzó la calle. Se detuvo al pie de los escalones del andén. Y la miró. Sad Callan, dijo. Tengo 2 hijos y una casa que necesita mantenimiento. Hago trabajos de carpintería 3 días a la semana, así que por las mañanas tendrías el lugar para ti sola. Mantuvo su mirada. Es temporal. Habitación y comida hasta que decidas qué sigue. Ella lo miró un momento, evaluándolo. ¿Sabes cocinar?, preguntó él. Ella sostuvo su mirada. Sé cocinar y no le tengo miedo al trabajo duro. Recogió su maleta. Entonces vamos, dijo ella. Salieron del andén juntos, y detrás de ellos, el pueblo observó y guardó el momento para después. La cabaña estaba en las afueras del pueblo, con un caballo en el corral lateral y un escalón del porche que tenía pendiente una reparación. Ella lo notó sin hacer comentarios. Dentro, la sala estaba limpia como suele estar una casa manejada por un hombre solo, funcional, ordenada, sin nada suave. Un banco de trabajo contra la pared del fondo, una estufa haciendo su trabajo constante. En el estante sobre la ventana de la cocina había una pequeña canasta de coser con tapa de madera. Tenía el aspecto de algo que nadie había tocado en mucho tiempo, algo que todos en la casa habían acordado silenciosamente dejar tranquilo. Cés le dijo que la habitación contigua a la cocina era suya. Su propia puerta, su propio espacio. Los niños comían a las 6. Él comía cuando regresaba. Jack llegó desde el fondo de la casa con el tiempo de un niño que había estado escuchando desde algún lugar donde no se suponía que estuviera. 10 años, la complexión de su padre ya en los hombros, un rostro que guardaba sus propias conclusiones. Miró a Willa como mira una persona a algo de lo que ha visto una versión antes y no está listo para sentir de manera diferente. Miró a su padre. Luego se dio la vuelta y regresó por donde vino sin una palabra, lo que decía mucho. Mary no hizo una entrada, sino que más bien se materializó. 6 años. Un moño atado correctamente y otro simplemente colgando.
de pie cerca de la puerta del dormitorio con la atención plena y sin reservas de una niña que aún no ha aprendido a desear las cosas en silencio. Miró a Willa con toda su cara. Willa le devolvió la mirada, firme y pareja, sin nada fingido. ¿Tienes hambre?, preguntó Willa. Mary consideró esto seriamente. Un poco. Ven a ayudarme a ver qué hay en la despensa. Mary la siguió sin dudar. La cena de esa primera noche fueron frijoles, pan de maíz y un caldo que no tenía por qué oler como olía dado lo que había en la despensa. El olor llegó a la sala antes de que alguien se sentara. Se entró desde el patio y se detuvo justo dentro de la puerta, y algo cruzó su rostro que apartó de inmediato. Jack comió en silencio. Mary comió con los ojos moviéndose entre su tazón y Willa en rotación constante. A mitad de la comida, Mary dejó su cuchara y dijo que la última mujer que cuidó la casa había quemado todo lo que tocaba. Cés dijo su nombre. Mary miró a Willa en cambio. Pero es verdad, dijo. Quemó las cosas. Los frijoles quemados son un asunto serio, dijo Willa, con los ojos en su plato. No me los tomo a la ligera. Jack levantó la vista. La comisura de su boca se movió una vez y volvió a donde había estado. No dijo nada más, pero cuando terminó la cena, se quedó en la mesa un poco más de lo necesario antes de irse a la cama, y Cés notó eso sin hacer comentarios. A la mañana siguiente, se salió del porche y el escalón suelto se mantuvo firme bajo su bota. Se detuvo, lo pisó de nuevo, se quedó allí un momento. Entró y sirvió 2 tazas de café y dejó una en el mostrador cerca de donde Willa estaba trabajando. No dijo nada sobre el escalón. Ella tampoco dijo nada al respecto. Bebieron su café en la temprana quietud, y la mañana fría se asentó alrededor de la casa. Jack la puso a prueba al 5.º día. Simplemente no hizo lo que ella le pidió y se dispuso a esperar. Willa apareció en la puerta de la trastienda. Jack, la leña. Él levantó la vista. Ya iba a hacerlo. Lo sé. Hazlo ahora, por favor. La miró, sostuvo su mirada, encontró lo que buscaba, luego se levantó y trajo la leña sin discutir. Ella le agradeció simplemente y volvió a la cocina. Cés lo había oído desde su banco de trabajo. Dejó su cepillo y se quedó quieto un rato antes de retomarlo. Los días encontraron su forma después de eso. Jack comenzó a quedarse en la mesa después de las comidas, tallando madera o leyendo, presente de una manera que no lo había sido. Mary siguió a Willa de habitación en habitación con la devoción de una pequeña sombra, ayudando donde podía alcanzar y observando atentamente donde no. Cés comenzó a regresar a casa de su trabajo de carpintería a la misma hora cada tarde. Una noche, Willa leyó para Mary del libro de cuentos en el estante, haciendo las voces sin vergüenza. Mary se apretujó contra su costado con la confianza total de una niña que ha tomado una decisión y no ve razón para reconsiderarla. Jack se sentó al otro lado de la habitación con algo en las manos. No levantó la vista. No se fue. Para cuando la escarcha se había asentado en las mañanas para siempre, Mary había dejado de seguir a Willa como una invitada y empezó a seguirla como una niña en su hogar. Fue una mañana gris y sin nada especial cuando sucedió. Mary se movía por la cocina en calcetines, aún caliente por el sueño, absorta en algún asunto privado, cuando su pie tropezó con el umbral entre la cocina y el pasillo y se cayó fuerte sobre ambas palmas. El sonido que hizo fue el de un sobresalto, el tipo que viene antes de que un niño decida si esto merece lágrimas. Decidió que sí. Willa bajó al suelo con ella antes de que el llanto hubiera comenzado por completo. Tomó las 2 manos pequeñas entre las suyas, miró las palmas y las sostuvo calientes y firmes, sin hacer un escándalo, sin ir a ningún lado. Y Mary, sin querer decir nada en absoluto, dijo la palabra que era simplemente cierta. Mamá. La palabra entró en la cabaña y no se fue. Las manos de Willa se quedaron donde estaban, un suspiro, nada más, y luego abrazó a la niña y la sostuvo hasta que el llanto se agotó, tranquila y segura y sin dar ninguna señal externa de lo que la palabra le había hecho a la habitación. Cés estaba en la puerta del dormitorio. La había oído.
Estaba de pie con una mano en el marco y miraba al suelo del pasillo sin moverse. Algo estaba sucediendo en él, y mantuvo la vista alejada de ello. Algunas cosas cambian en el momento en que las miras directamente. En la mesa, Jack se había quedado inmóvil. 10 años. Sabía exactamente lo que había oído y exactamente lo que significaba, y algo en su rostro que había estado cerrado durante mucho tiempo estaba trabajando lentamente para abrirse. Cés volvió a su habitación y se sentó en el borde de la cama con la mano apoyada en la rodilla y se quedó allí mientras la mañana se movía silenciosamente alrededor de la casa. Abigail Cutler se acercó a Willa en el mostrador de la tienda general una tarde de viernes con la actitud cálida y practicada de una mujer que transmitía una preocupación que había preparado en casa. Habló sobre las apariencias, sobre lo que la gente decía, sobre la forma natural que una situación encontraba cuando se la dejaba sola y la confusión que surgía cuando a los niños se les daba una idea equivocada sobre lo que era un arreglo. Eligió sus palabras como se eligen las herramientas para lo que harían. Se fue sin comprar nada. Willa puso sus monedas en el mostrador una por una y caminó a casa. 25 años, y había sido evaluada por mujeres con voces preparadas en suficientes habitaciones como para haber desarrollado una paciencia duradera para ello. La paciencia de una mujer que sabe que la medida que otra persona hace de ella no es la verdad. Se quedó en la ventana de la cocina con las manos en el alféizar y miró el patio y la línea de pinos más allá y el cielo frío y plano más tiempo del que necesitaba. Luego comenzó a preparar la cena. Esa noche, Cés estaba junto a la estufa y ella estaba terminando los platos y, sin levantar la vista del fuego, él dijo: ¿Estás bien? Ella mantuvo las manos en el fregadero, lo pensó honestamente. Lo estoy, dijo. Él asintió una vez hacia el fuego. Ella volvió a los platos, y la habitación mantuvo su silencio a su alrededor. Casi un mes después, Delmarsh no tenía intención de causar problemas. Estaba en el salón un martes por la noche, hablando como hablan los hombres al final de un largo día. Fácil, sin prisas. Dijo que la casa de los Cullen se veía diferente últimamente. Humo a las horas adecuadas. Los niños parecían más tranquilos. Esa mujer del andén, a la que Albert había dejado plantada frente a media ciudad. Algo sobre ella, dijo Dale. Los niños le habían cogido cariño como él no había visto antes. El mayor estaba saliendo del caparazón. La pequeña había empezado a llamarla mamá. Alcanzó su vaso. Albert se había quedado quieto al final de la barra. Dale siguió hablando, sin notarlo, dijo que era bueno ver esa casa con algo de vida otra vez. Albert miró la hilera de botellas frente a él. Llevaba los papeles de la agencia en su abrigo. Tenía un orgullo que le había sentado mal desde el andén. Y ahora una imagen se estaba formando en su cabeza. Luz cálida en las ventanas. Niños tranquilos. Humo a las horas adecuadas. Una mujer a la que los niños ya habían comenzado a llamar mamá. Puso monedas sobre la barra y se levantó. ¿Dónde vive Cullen?, dijo. Era un jueves por la mañana, frío y despejado, y Cés y Willa salían juntos de la oficina de correos. Él había ido a recoger un aviso de madera. Ella había caminado con él porque los niños estaban en la escuela y la mañana se daba así. Cuando Albert se paró en medio de la calle con los papeles de la agencia en la mano y su voz elevada para que se oyera. La tarifa está pagada, dijo. El contrato firmado. Una obligación no se disuelve porque una mujer haya encontrado un lugar más cómodo para estar. Levantó los papeles como si fueran una escritura, aunque todos en esa calle sabían lo que realmente eran. Luego usó la palabra mía y la calle la oyó caer. Todo se ralentizó. Una mujer cerca de la tienda de artículos secos dejó de caminar. Dos hombres frente a la tienda de forraje se giraron. El aire frío lo mantuvo todo en su lugar. Willa estaba junto a Cés. No retrocedió. No miró a Albert. Se mantuvo como se había mantenido en el andén, quieta y erguida, no vencida, excepto que esta vez había alguien a su lado, y toda la calle podía ver que él no se había movido. Cés miró los papeles. Miró a Albert. Luego se volvió hacia Willa, su voz baja y uniforme.
Quédate aquí. No era una orden. Era la forma en que se habla a alguien a quien vas a volver. Caminó hacia el banco. 4 minutos adentro, regresó con dinero que había guardado debajo de las tablas del suelo durante 2 años. Todo apartado para comprar de nuevo un rancho decente. El trabajo lento y paciente de un hombre que se reconstruye desde los cimientos. Cruzó la calle y se lo puso en la mano a Albert y lo sostuvo allí hasta que los dedos de Albert se cerraron sobre él. Eso cubre la tarifa, el costo y cualquier excusa con la que viniste, dijo su voz, plana y definitiva. No la compra a ella. La libera de ti. Ahora vete. Albert miró el dinero. Miró la calle que lo miraba a él. Miró una vez a Willa, y cualquier cosa que encontró en su rostro no era lo que había venido a buscar al pueblo. Luego caminó hacia su caballo y se alejó, y la fría mañana se cerró detrás de él. La calle contuvo la respiración. Se giró, no hacia la multitud, sino hacia ella. Ella ya lo estaba mirando, con las manos a los costados. El agotamiento que había llevado desde el andén había desaparecido de sus ojos, y algo más firme había tomado su lugar. El aspecto de una mujer de pie sobre un suelo que la sostiene. Él se paró frente a ella. El viento llegó desde las colinas entre ellos, limpio y frío. Había cruzado una calle antes de haberlo decidido. Había dejado café en un mostrador y no le había dado importancia. Acababa de entregar 2 años de ahorros a otro hombre sin dudar porque quedarse de brazos cruzados mientras se la llevaban no era algo que él pudiera hacer. No era un hombre que adornara las cosas más de lo que eran, y no iba a empezar ahora. Me gustaría que te quedaras, dijo. Como mi esposa, si eso es lo que quieres. Ella miró a este hombre y se tomó el espacio que elegir por sí misma requería, y nadie la apresuró, y la calle fría esperó. Sí, dijo en voz baja y completamente, sin nada reservado. Eso es lo que quiero. Él soltó un largo y lento suspiro, y su mano encontró la de ella y se cerró alrededor de ella. A su alrededor, el pueblo volvió a sí mismo. Botas en las aceras, una puerta abriéndose y cerrándose en algún lugar, el viento de las colinas constante y limpio, y el pálido cielo invernal continuando sobre todo ello. El rancho tendría que esperar. Por primera vez en años, esperar no se sentía como perder. Jack estaba en la mesa con un trozo corto de madera y el cepillo más pequeño de su padre, trabajando el borde al tacto, la punta de la lengua entre los dientes. Mary estaba en el suelo con su muñeca de trapo, en medio de algún asunto de considerable importancia que no requería la participación de un adulto. De la estufa llegaba el olor de algo con melaza, una cosa nueva que Willa estaba perfeccionando, ajustando sobre la marcha. El tipo de olor que se mete en las paredes de una cocina y se queda allí durante años. La puerta se abrió. Aire frío y luego las botas de Cés en el escalón. El sonido de un hombre que sabe que su llegada a casa es esperada y ha dejado de dar eso por sentado. Mary levantó brevemente la muñeca de trapo en su dirección a modo de saludo y volvió a sus asuntos. Jack miró a su padre en la entrada. Luego volvió a mirar hacia abajo, al cepillo, y siguió trabajando. La mirada había llevado algo en ella que no había estado al principio de todo. Cés colgó su abrigo, se acercó a la estufa y se paró junto a Willa y miró lo que había en ella. Ella movió la cuchara hacia él sin una palabra. Él probó y lo consideró en silencio y sin prisas. Luego la miró. Ella tomó la cuchara de vuelta. Lo sé, dijo. Más melaza. La comisura de su boca se movió. Fue a colgar su abrigo correctamente y la dejó con lo suyo. En el estante sobre la ventana, la canasta de coser estaba donde siempre había estado. La luz del atardecer entraba a través del vidrio y encontraba la tapa de madera y descansaba allí, cálida y quieta. Afuera, el viento se movía entre los pinos al borde de la propiedad. El caballo se movió en el corral. Desde algún lugar más allá de la línea de árboles, un pájaro cantó una vez, largo y sin prisas. La cabaña guardaba su calor. No esperando a nadie. Ya no. Y esa fue la historia de Willa, una mujer que llegó con nada más que una maleta y una columna vertebral y se fue con todo lo que realmente importa.
Dime en los comentarios si te gustó esta. Gracias.